Buen día, bienvenidos a este debate sobre un tema que nos afecta a todos, la migración. Hoy nos reunimos para explorar si los textos que hemos estudiado ofrecen ideas, conceptos o herramientas para abordar esta problemática y contribuir a posibles soluciones. A través de las perspectivas de la psicología social, nos enfocaremos en cómo nuestras interacciones sociales y contextos culturales moldean la percepción de la migración. Particularmente, el texto de Ñáñez sobre la construcción social de la realidad nos invita a reflexionar cómo nuestras experiencias diarias influyen en cómo interpretamos fenómenos como la migración. La realidad, como señalan Berger y Luckman, no es fija, se construye a partir de nuestras interacciones y percepciones compartidas. Así la migración se convierte en una construcción social que está íntimamente ligada a actitudes, estereotipos, narrativas mediáticas, etc. Hoy, nuestros participantes nos ayudarán a desentrañar cómo podemos aplicar estos conceptos en la búsqueda de soluciones concretas a los desafíos migratorios, basados en la siguiente pregunta. ¿Los textos estudiados brindan ideas, conceptos o herramientas para abordar la problemática de la migración y aportar alguna solución? Exploremos algunas ideas. Julián, buen día. Hola Azul y compañeros, buen día y a quienes nos estén viendo. Bueno, respecto a lo que Martín Baró nos aporta de manera crítica, refiriéndose a la psicología social latinoamericana, él nos dice que la psicología latinoamericana se ha enfocado o se ha basado prácticamente en la psicología europea y en la psicología americana, sin tener en cuenta las problemáticas que están en nuestro contexto. Por lo cual podríamos decir que la migración, que es un problema inmediato que tenemos actualmente, debería ser parte del estudio de la psicología social y pues de la psicología en general. Tenemos que identificar cómo la migración, sobre todo en nuestro país Colombia, por parte de los venezolanos, afecta nuestra sociedad, nuestra economía, nuestra cultura y incluso la población. Por lo tanto, pues considero que ese es el aporte que nos hace Martín Baró en la lectura de una psicología de la liberación, y es que debemos desde nuestros contextos empezar a estudiar las problemáticas propias desde la parte psicológica y sobre todo pues desde la psicología social. Gracias, Julián. Valentina, buen día. Buenos días compañeros y para todos. Eh, Desde la perspectiva de Morales Domínguez, este señala que la migración puede entenderse como un proceso social en el que tanto las percepciones y atribuciones juegan un papel clave en la interacción entre los migrantes y las comunidades receptoras. La forma en que los locales interpretan las acciones de los migrantes, ya sea mediante atribuciones internas como son su personalidad o externas como las circunstancias de su migración. Esto puede influir directamente en la actitud hacia ellos. Esto puede ser un proceso que puede generar estereotipos y prejuicios, donde se dificulta la integración, pero también abre como la posibilidad de desarrollar percepciones más empáticas para comprender las condiciones de por qué estos migraron. Muchas gracias, Valentina. Joana, buen día. Buen día para todos, buen día compañeros. Bueno, creo que la psicología
social es importante en el campo migratorio, aunque no se le ha dado la suficiente importancia que debe dársele, ya que la migración es un problema social a nivel mundial, pero específicamente en los países latinoamericanos como nosotros en Colombia. Si vemos, la mayoría de la población venezolana migró aquí a nuestro país en búsqueda de oportunidades y en algunos casos haciendo más difícil nuestra problemática social de inseguridad, de secuestro, de droga, de violencia en general, la cual pues se generan varios estereotipos de personas con diferentes pensamientos y culturas, ya que en este caso los venezolanos vienen de una cultura costumbrista de más violencia, dictadura, leyes diferentes a las de nosotros los colombianos. Gracias, Joana. Bueno, uno de los textos, eh, en especial el texto de Ñáñez, el texto basado en la construcción social de la realidad, nos brinda conceptos útiles para abordar la problemática de la migración. Ideas como la que la realidad es una construcción social nos muestra cómo nuestras percepciones sobre los migrantes en Colombia están influenciadas por nuestras interacciones y contextos culturales. El proceso de externalización y objetivación nos ayuda a entender cómo las creencias negativas sobre los migrantes pueden volverse dominantes y legitimadas socialmente. En mi experiencia, esto se traduce en prejuicios que afectan la integridad de estas personas. Además, el lenguaje juega un papel crucial. Una narrativa inclusiva puede cambiar estas percepciones. Iniciativas comunitarias que promuevan el diálogo entre migrantes y residentes locales son esenciales para desmontar estereotipos y fomentar la empatía hacia estas personas. Ahora bien, una vez expuestos las ideas de cada uno de nosotros, procederemos a la sección de preguntas y respuestas. En esta, nuestra primera pregunta es, ¿cree usted que la problemática migratoria afecta a la sociedad colombiana? ¿A quién le gustaría responder? Ok, si quieres yo, bueno, empiezo con la respuesta a esta pregunta. Sí, por supuesto que afecta y yo creo que más que llamarlo afecta sería como que impacta la sociedad colombiana. Lo que yo hablaba antes de empezar la grabación y es cómo, por ejemplo, en Bogotá, que es donde yo resido, es notorio la cantidad de migrantes venezolanos, tanto en la calle como en los trabajos, en las cafeterías, eh, en los servicios de Uber, de taxi, ¿sí? Y, por ejemplo, yo me he hecho la pregunta últimamente y para poner en contexto, en los rapitenderos que se les llama, que trabajan con la aplicación de delivery de Rappi, la mayoría inicialmente eran colombianos. Y ahora uno nota que la mayoría de rapitenderos son venezolanos. Entonces, ahí yo diría que hay un gran impacto económico porque han desplazado a estas personas colombianas que tenían ese empleo, los han desplazado a buscar otros empleos o no sabría realmente qué están haciendo en este momento porque ya esa ocupación está siendo, pues digamos, valga la redundancia, ocupada por migrantes venezolanos.
Entonces ahí genera un impacto, digamos que económico, porque esas personas colombianas que lo hacían anteriormente, que hacían esta labor, eh, pues ya no van a tener ese ingreso, sino que se verán obligadas a hacer otra cosa, a quedarse sin trabajo, o emprender un nuevo, pues no sé, una nueva labor. También en la parte de los visitaxis acá en Colombia, que es el sistema de transporte que se maneja en los barrios. También gran parte de los conductores de estos vehículos eran colombianos y ahora yo, que vivo en Patio Bonito, y es una zona donde se utiliza mucho este sistema de transporte, ya la mayoría de eh, conductores de estos visitaxis son venezolanos. Entonces, ya han desplazado, digámoslo, a estos conductores colombianos de su fuente económica. Entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿qué están haciendo esas personas que hacían ese trabajo antes? Entonces han generado un impacto económico en esas personas y pues obviamente en la economía colombiana. Eso respecto a la economía, en cuanto a la economía social, perdón, en cuanto al impacto social, en cuanto al impacto cultural, pues también, digamos, hay una afectación eh, o sea, nosotros acá en Bogotá, cuando veíamos una arepa venezolana, que parece insignificante, pero ahora tú encuentras arepa venezolana por todo lado. Entonces, si nos ponemos a analizar esto, en unos años más adelante ya realmente va a haber como una mezcla de identidad cultural y ni siquiera vamos a saber qué realmente es colombiano o qué muestra cultural es venezolana. Entonces, creo que hay una modificación social, cultural, a raíz de esta problemática migratoria. Y digo problemática porque, pues, es algo que se generó a través de una dictadura que se está presentando en Venezuela y que las personas que han migrado, la mayoría no lo han hecho por gusto, ni por turismo, ni por placer, sino porque pues, se vieron afectadas. Entonces, en ese caso es una problemática. Yo diría que no es problemática cuando la persona migra por cuestiones de placer, pero en este caso, pues han llegado a impactar de una manera enorme, pues como lo decía, la cultura y también la genética, lo que les comentaba antes, ya ahorita, pues hay una gran cantidad de colombianas con venezolanos y venezolanas con colombianos, entonces es algo que pensaría yo que hasta genéticamente está alterando. eh, o se está, digamos, impactando en nuestra sociedad, ¿sí? Y más adelante, nosotros acostumbramos a que acá, o veníamos acostumbrados a que en Colombia teníamos ciertos estereotipos físicos y pues supongo que más adelante nuestras facciones y las facciones de las personas que obviamente empiezan a nacer de esta mezcla, pues van a ser totalmente diferentes. Esa es como mi opinión respecto al impacto o pues que ha generado el tema migratorio. Gracias, Julián. Joana, ¿deseas responder la pregunta? Sí, básicamente es importante resaltar que la problemática que tenemos a nivel económico, sociocultural en nuestro país por el tema de la migración es bastante amplia, debido a que lo que hablaba Julián, hay muchas personas colombianas que fueron desplazadas de su trabajo porque el mercado laboral en Venezuela es muy poco y es mal pago. Eh, para los venezolanos, el mercado laboral colombiano, para ellos es un mercado laboral amplio y para ellos es buen pago, ¿sí? Porque digamos que la escasez de trabajo y de oportunidades económicas en Venezuela no las hay. Por eso algunos empresarios, incluyendo mismos empresarios venezolanos, dieron la oportunidad de empresas acá en Colombia que dieron más productividad que en Venezuela y abrieron sus mercados con empleados venezolanos. También de otra manera, de otro aspecto, lo que hablaba Julián, el tema de la genética y las costumbres venezolanas. Nosotros en este momento estamos
digamos que con un 75% de la población que vive en los corregimientos cercanos a la frontera colombo-venezolana, donde, por ejemplo, Cúcuta, manejan todo el tema de sus culturas como la alimentación, que las arepas venezolanas, que la chicha venezolana, en fin, muchos platos típicos de ellos que ya no se están culturizando en Colombia. Es como decir cuando tú vas a Medellín y te comes una bandeja paisa. Ya eso no está predominando más la cultura venezolana que nuestra propia cultura. Entonces, digamos que a nivel psicosocial es importante el impacto y la trascendencia que se le está dando actualmente a la población venezolana en nuestro país por causa de la migración. Muchas gracias, Joana. Bien, en cuanto a nuestra segunda pregunta, es, ¿qué opinas sobre la situación de Colombia como el país con la mayor cantidad de migrantes venezolanos? ¿Cómo crees que esto impacta la parte social de nuestro país? ¿Alguno quiere responder frente a esta pregunta? Bueno, en cuanto a la parte social, impacta muchísimo, ya que lo que estábamos hablando, la mayoría de población venezolana está acá en Colombia. Adicionalmente, el tema social, pues nosotros tenemos una perspectiva inicial de que los extranjeros venezolanos vinieron a robar, a hacer daño, digamos, a tener otro tipo de acciones diferentes a trabajar, a salir adelante por sus familias, a enviarles dinero a sus familias. Digamos que eso es un 50 y 50. Como hay población que tiene un proyecto de vida acá en Colombia, diferente al de la violencia, al de la droga, etcétera. Entonces, digamos que se dividen los pensamientos socioculturales de las dos nacionalidades. Entonces, impacta muchísimo el tema social. Digamos que en la parte de psicología es la importancia de de la psicología social en migración debería ser eso, crear esa cultura de pensamiento, de salir adelante, de tener buenos pensamientos y aprovechamiento de la oportunidad que da este país a los extranjeros para así resaltar el nombre de ellos como país y el de nosotros, más no en hacer daño. Gracias, Joana. Julián, ya te doy la palabra. Me gustaría agregarle a esta respuesta que nos daba Juliana, y es que, por un lado, los migrantes aportan mano de obra y diversidad cultural, esto enriqueciendo pues los distintos sectores, tanto como del comercio como los sectores de agricultura, ¿sí? Porque también hemos visto que ahora también nuestros campos colombianos están llenos de migrantes venezolanos, ¿sí? Pero si hay algo que es preocupante, y era de lo que hablaba Julián hace rato también, y es el aumento de la población, ¿sí? Estamos sobrecargando los servicios públicos, estamos generando tensiones, y en algunos casos estamos propiciando o iniciando una xenofobia, ¿sí? Aunque sé que hay ciertos programas que nuestro gobierno colombiano ha implementado para apoyar a los migrantes, siento que es fundamental, que es crucial desarrollar unas políticas públicas que nos ayuden a realizar como una integración social y económica, ¿no? Que nos beneficie tanto a los colombianos como a los venezolanos, convirtiendo de pronto
este reto en una oportunidad para que el país crezca y se enriquezca. Y ya, ahora sí, Julián, puedes continuar con tu respuesta. Bueno, respecto a lo que tú preguntabas sobre el impacto social de la migración venezolana, eh, yo creo que nosotros nos guiamos mucho por los estereotipos, todo mundo, generamos prejuicios y creo que muchas personas al escuchar que un venezolano llegó a pedir trabajo a un sitio, o escuchar nombrar un venezolano, o al ver un venezolano, por ejemplo, tú ya reconoces un venezolano por su acento, incluso hasta por sus facciones, porque me ha pasado, yo he visto personas en la calle y si voy con algún amigo, digo, mira, ese debe ser venezolano, tiene cara de venezolano. Entonces uno ya se deja llevar por esos estereotipos y normalmente uno lo que piensa o lo que cree respecto a los venezolanos es o que generan violencia o que quitan empleo o que trabajan en la calle. Esos son como los conceptos que uno tiene, que no debería ser así. Yo tengo amigos venezolanos y he trabajado con personas venezolanas y realmente son personas trabajadoras con los que yo he trabajado, ¿no? Porque no todos son iguales y personas muy honestas con quienes yo he estado. Pero desafortunadamente, pues como todo, existen los dos bandos. Y en cuanto al impacto social de lo que tú preguntas, vuelvo al tema de donde yo resido, en la localidad de Kennedy. Ha habido un impacto también en cuanto a la violencia. Mucho se habla acá del famoso Tren de Aragua, que se supone que, bueno, es como una organización o una banda criminal. Entonces, que son venezolanos. Entonces, ¿qué ha generado esto? Ha generado una lucha, digámoslo así, entre bandas colombianas y bandas venezolanas. ¿Por qué? Por el espacio o por, digamos, el mercado por la venta de drogas. Entonces, ¿qué ha hecho esta migración de personas que han, digamos, formado estas bandas criminales? Bueno, aumentar la violencia. Ya había un índice de violencia acá, hablando de Bogotá, y al llegar estas personas venezolanas que han formado sus bandas criminales, lo que ha hecho es aumentar, porque ahora hay una guerra no sé, ¿cómo se diría? Entre espacio, entre mercados, para poder distribuir su droga. Incluso acá, algunos habrán escuchado en la localidad de Kennedy sobre las casas de pique, sobre las detenciones que han hecho. En las noticias normalmente se estaba escuchando que encontraban personas desmembradas en bolsas de basura y esto deriva de esta lucha o de esta competencia entre bandas criminales. Entonces, eso quería aportar de cómo ha impactado socialmente también la migración en cuanto al aumento de la violencia. Pues hablo precisamente de Bogotá, que es donde yo pues puedo dar fe de lo que uno vive acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Creo que hemos dado por terminado la sección de preguntas. No sé si quieran agregar algo más. ¿No? Vale. Bueno, ahora, como conclusión a esta actividad, pues primeramente, como moderadora, agradezco a cada uno de ustedes por sus aportes, por el compromiso mostrado en este debate. Y es importante resaltar que la migración es un tema que nos desafía a cuestionar nuestras percepciones y a considerar el impacto de nuestras acciones en la vida de los demás. Los conceptos que hemos discutido hoy nos ofrecen herramientas valiosas para empezar a abordar esta problemática de una manera más empática y efectiva. Espero que esta conversación continúe en el futuro y que todos podamos, llevarnos algo útil que aplique en nuestras respectivas áreas y en nuestra vida diaria. No siendo más, a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.